bienvenidos a este video donde vamos a ver estática comparativa en el modelo ISLM. Básicamente vamos a ver los efectos de políticas fiscales o monetarias en el modelo ISLM. Como conceptos anteriores tenemos que conocer cómo funciona el mercado de dinero, qué representa la función LM, cuáles son los parámetros de la ecuación de la función LM, cómo funciona el mercado de bienes, qué representa la función IS y cuáles son los parámetros de la ecuación de la función IS. Vamos a ver aquí política monetaria expansiva. Pueden ser medidas de política monetaria expansiva la compra de títulos en el mercado abierto por parte de la autoridad monetaria, ¿no es cierto? La disminución de la tasa de redescuento, es decir, de los préstamos que le da la autoridad monetaria, le hace el Banco Central a los bancos comerciales. O la reducción de la tasa de encajes mínimos, es decir, la exigencia de reservas que plantea la autoridad monetaria al sistema financiero, al sistema bancario en particular. Noten ustedes que las dos primeras medidas, es decir, la compra de títulos y la disminución de las tasas de redescuento, operan sobre la base monetaria. Y la última opera sobre el multiplicador. Estos conceptos se vieron previamente en el mercado financiero. Bien, veamos qué pasa cuando aplicamos una política monetaria expansiva, cualquiera de esas que habíamos definido. La consecuencia de una política monetaria expansiva es un incremento de la oferta monetaria. Esa oferta monetaria desplaza la curva LM, como se observa ahí en el gráfico, hacia la línea LM'. Y eso hace que baje la tasa de interés. En el mercado monetario, un incremento de la oferta monetaria tendrá una reducción de la tasa de interés. En nuestro modelo ISLM, pasamos de una situación inicial donde la economía estaba en equilibrio y en el punto de subcero, tanto en el mercado de dinero, por lo que nos encontrábamos en un punto de la curva LM, y en el mercado de bienes, ya que ese punto también pertenecía a la curva IS. Ahora bien, esta reducción de la tasa de interés desplaza a la economía hacia el punto E1, a un punto de una menor tasa de interés. Este punto E1 es un punto de equilibrio en el mercado financiero, pero no es un punto de equilibrio en el mercado de bienes, ya que no pertenece a la función IS. Bien, ¿cómo se ajusta nuevamente la economía para que vuelva a tener equilibrio en ambos mercados? Esa caída de la tasa de interés va a generar un aumento de la inversión. Y ese aumento de la inversión vía multiplicador va a generar un incremento del nivel de renta de equilibrio. Ahora bien, ese incremento del nivel de renta de equilibrio va a tener también un efecto en el mercado monetario, ya que va a desplazar la curva de demanda monetaria, como se observa aquí en el gráfico de la derecha, hacia la derecha. Es decir, va a hacer que aumente la demanda monetaria, ya sea por motivos transaccionales o por motivos precautorios. Es decir, la parte de la demanda de dinero que depende del nivel de renta de equilibrio. Ese desplazamiento de la curva de demanda de dinero que se observa acá entre estas dos líneas celestes va a generar un aumento de la tasa de interés. Es decir, fíjense, pasamos del equilibrio A al equilibrio A' como consecuencia de un desplazamiento de la demanda de dinero a causa de un incremento del nivel de renta. Ahora bien, ese incremento de la tasa de interés que se generó por un aumento de la demanda de dinero es el que se observa aquí en el gráfico de la izquierda cuando pasamos del nivel de tasa de interés R1 al nivel de tasa de interés R2. Es decir, un nivel de tasa de interés que es superior al que se generó primeramente con la política monetaria expansiva. Observen ustedes que la primera aplicación de la política monetaria expansiva generó una caída de la tasa de interés de R0 a R1, pero luego, vía incremento de la inversión, que generó incremento de la renta de equilibrio, que luego generó desplazamiento de la demanda de dinero, se volvió a subir la tasa de interés a R2. El resultado final de la política monetaria expansiva, en este caso, genera un aumento del nivel de renta de equilibrio, observen ustedes, entre los dos puntos de equilibrio finales, E sub 0 y E sub 1, hay un aumento del nivel de renta de equilibrio de I sub 0 a I sub 1 y una caída de la tasa de interés.
de R0 a R2. Ahora bien, como veíamos en el ejercicio, el aumento de la oferta monetaria ha generado una caída en la tasa de interés, pero esa caída en la tasa de interés ha generado un efecto en el mercado de bienes, es decir, una suba de la inversión y consecuentemente una suba de la renta de equilibrio. Ese proceso se denomina mecanismo de transmisión y esto es así al efecto del aumento de la inversión y de la renta como consecuencia de la caída de la tasa de interés producto de una medida monetaria expansiva. Recuerden ustedes que este aumento de la renta de equilibrio luego va a tener también un efecto, aunque en menor medida, sobre la tasa de interés. Ahora bien, este efecto transmisión va a tener diferentes magnitudes si nos encontramos en un modelo keynesiano extremo o en un modelo clásico extremo. El modelo que habíamos hecho el análisis anteriormente correspondía a un modelo intermedio. Pero ¿qué pasaría si nuestra economía tendría las características del modelo clásico extremo? Si fuese así, la demanda de dinero, en este gráfico acá de arriba a la derecha representamos ambas opciones, digamos, de demanda de dinero en el mercado financiero para el caso clásico o el caso keynesiano. En el caso del modelo clásico, la demanda de dinero es netamente transaccional, es decir, no depende del nivel de tasa de interés, por lo cual es una línea perfectamente inelástica respecto de la tasa de interés. Y esta demanda de dinero, que no depende de la tasa de interés, genera como resultado una función LM vertical, perfectamente inelástica, es decir, independiente de la tasa de interés. El otro caso extremo, en el caso keynesiano extremo, en el mercado de dinero, cuando aparece la trampa de liquidez, la demanda de dinero es totalmente plana y como consecuencia genera una función LM totalmente horizontal. Recuerden ustedes que esta situación se daba cuando aparecía el fenómeno de trampa de liquidez, que significaba que aumentando la oferta monetaria, la economía era incapaz de generar bajas en la tasa de interés en función de las características que tenía justamente esta demanda de dinero que era totalmente plana en este tramo. Como consecuencia de ello, si, volviendo ahora al modelo clásico, si en una economía clásica se aplica una política monetaria expansiva, aquí ya tenemos un gráfico del equilibrio con IS y LM, y la aplicación de una política monetaria expansiva desplazaría la curva LM, que es vertical en este caso, hacia la derecha, generando así un incremento, observen ustedes en el equilibrio, en los dos equilibrios, un incremento en el nivel de renta de equilibrio. Es decir, la política monetaria expansiva va a incrementar la renta de equilibrio. En el caso clásico, opera el efecto transmisión. Sin embargo, en el caso keynesiano extremo, bajo la lógica de trampa de liquidez, un incremento de la oferta monetaria va a ser incapaz de alterar la tasa de interés en el mercado financiero y como consecuencia, la curva LM antes de la política monetaria expansiva va a coincidir con la curva LM después de la política monetaria expansiva. Es decir, no vamos a observar cambios en la función LM con la política monetaria expansiva en el modelo keynesiano extremo. Como consecuencia, no va a haber cambios en el equilibrio y como consecuencia no se va a ver alterada la renta de equilibrio. Es decir, en el caso keynesiano extremo, no opera el efecto transmisión. Esto significa que es ineficaz la política monetaria expansiva para el caso keynesiano extremo.